Ya, chicas, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar con la clase de fisiopatología respiratoria, tema 3. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de exámenes muy importantes, que lo que son la espirometría y lo que vendría a ser también la pletismografía, los dos, ¿ya? Dentro de espirometría tienen que saber primero qué es, ¿no? ¿Qué es la espirometría y para qué se usa? Vamos a ver después de este video, que es un video práctico. Y bueno, primero que la espirometría es una prueba funcional básica, ¿no? Una prueba funcional respiratoria, que mide lo que vendría a ser la función pulmonar. Eso es lo principal, ¿ya? La función pulmonar. La función del pulmón. Ya, muy bien. Ahora, más allá de eso, esta prueba tiene muchas implicancias, ¿no? No solo para el lado de medicina, sino para el punto de vista también ocupacional, ¿no? Recuerda que a los pacientes también que se exponen a trabajos, por ejemplo, que disminuyen la función pulmonar, por ejemplo, los mineros, a ellos también se les hace una su espirometría, o por ejemplo, en los casos médico-legales también, ¿no? Bueno, hay muchas acotaciones ahí. Después de definirla, ¿no? Que es una función pulmonar, tenemos que ver las indicaciones. ¿Cuándo debes pedir una espirometría, ¿no? ¿Cuándo se debe pedir? Y las indicaciones son variables, ¿no? Principalmente, la principal indicación, la número uno, es paciente con sintomatología respiratoria, ¿no? Sintomático respiratorio, podría decirse. Sintomatología respiratoria. ¿Ya? No lo tomen acá como si fuera un sintomático respiratorio, solo tómenlo como sintomatología respiratoria. Eso es lo principal. Segundo, también para valorar el impacto de algunas enfermedades. Algunas enfermedades que afectan el pulmón porque producen fibrosis, calcificaciones, para ver qué impacto han tenido. Tercer punto, para pedir una espirometría, por ejemplo, cribaje, ¿no? Como cribaje. Cribaje es como prevención, ¿usted recuerda? Cribaje. Después lo vamos a ver, ¿ya? Cribaje. Por ejemplo, ahí podría ser si yo tengo un paciente que se ha expuesto, por ejemplo, a patógenos ambientales o tóxicos ambientales, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el humo del tabaco, ¿no? Las drogas inhalatorias, el humo de leña, por ejemplo. El humo de leña es muy importante. Por ejemplo, tienes una paciente que viene de la sierra, ¿no? O bueno, no necesariamente de la sierra, ¿no? Es que cocina con leña, ¿no? Ustedes saben que la cocina con leña todavía existe, más en las partes rurales, y, y pues inhalar ese humo crónicamente durante años también puede dañar la función pulmonar. Así que, ¿cómo mido esa función pulmonar? Con la espirometría. Muy bien. ¿Qué más? También puede ser por evaluación preoperatoria, claro. Ustedes recuerdan, prequirúrgico le llaman, ¿no? Cuando a un paciente le van a operar, le piden prequirúrgico, le piden preoperatorio, cardiovascular, preoperatorio respiratorio, ¿no? Preoperatorio, ¿no? Eso es lo que van a hacer. Y en el prequirúrgico, generalmente acá los médicos suelen hacer solamente evaluar la función pulmonar, ¿no? Te hacen una inspección, te auscultan un poco, te palpan, pero la verdad que no es correcto, no sería lo más ideal eso, ¿ya? Lo más ideal sería que te hagan una espirometría. Claro, si se trata de una persona joven ya estaría un poco de más, pero igual, o sea, por ejemplo, un paciente ya con comorbilidades, a ellos sí son necesarios hacerle una espirometría antes de someterlo a una cirugía. ¿Ya? Eso es importante. Para las cirugías también. Y por último, la última indicación, el trasplante de pulmón, ¿no? Trasplante de pulmón. El trasplante pulmonar, que también existe. Sí se ha hecho, pero es más complicado, ¿no? Como les digo, esto ya no es motivo de la clase. Esto es más tema de cirugía, pero para hacer un trasplante de pulmón también se puede pedir una espirometría, ¿ya? Trasplante pulmonar. Eso es importante. Muy bien, entonces vamos a ver este video de acá, que les va a ayudar un poquito a entender espirometría. A ver un momento. Acá hay un video práctico. Como no podemos ir a la práctica, trato de ponerles videos interactivos. Si revisan las otras clases, también hemos puesto videos. Siempre van a encontrar links de videos en sus clases de YouTube. Y traten de verlos todos porque les ayudan. Y ahora vamos a ver este de acá. Por ejemplo, en la clase 2 hay un video de oxigenoterapia. Si no entraron a la clase.
hay un doctor que explica todo lo que es oxigenoterapia, cómo es la mascarilla de cánula binasal, la mascarilla con reservorio, que los dos son de bajo flujo, que la mascarilla Venturi es de alto flujo, ¿no? Todo eso. A ver, ahora vamos a ir con este video. A ver, me avisan si se escucha, chicas. Sí se escucha, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Entonces, como ven acá, ¿no? Es una prueba, como dicen, ¿no? Que permite ver el estado funcional, o mejor dicho, también la capacidad pulmonar, ¿no? En la espirometría vamos a tener varias variables, que después vamos a ver, ¿ya? Pero básicamente mide la capacidad funcional del pulmón, cómo está funcionando. Y esta prueba va a ser pues una inspiración profunda y después una expiración profunda. Eso es importante. Y pues simplemente la espirometría nos va a decir los patrones, obstructivo, restrictivo o mixto, pero no me va a decir diagnóstico. Pero sí te ayuda o te orienta a sospechar. Hola, buenos días, Sergio. ¿Todo bien? Sí, bueno. Bueno, vamos haciendo, ¿no? Más o menos. Perfecto. Vamos a hacer la espirometría. De lo que consta, ¿vale? La boquilla, pondremos la boca bien cerrada, pinzas en la nariz, iremos respirando normal, ¿vale? Cuando yo te avise, cogerás bien hondo al máximo, llenando los pulmones. Una vez lo tengamos, sacarás de golpe y alargaremos todo el aire que puedas, ¿vale? Esta maniobra la haremos como mínimo 3 veces. Si son 3 iguales, ya lo tenemos. Si no, haremos alguna otra más. Muy bien. Pues ahora vamos a empezar. Perfecto. Vamos a montar la boquilla. Muy bien. Pues vamos a empezar. Ya que tenemos montada la boquilla, bien sentado, perfecto. Venga. Coges esto, tubo dentro de la boca. Vale. Perfecto. Vale. Respira tranquilo, Sergio. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Perfecto. Cogemos hondo. Sopla fuerte. Tira, tira. Suave y seguido. Todo el aire que puedas. Suave, sin apretar. Largo, largo, largo. Cuando no puedas, respiras tranquilo y sacamos la boca. Normal. Muy bien. Vale. Perfecto. Vamos a hacer otra. Venga. Respiras tranquilo, Sergio. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Normal. Perfecto. Cogemos hondo. Llenar. Sopla fuerte. Suave y seguido. Vacía todo el aire que puedas. Todo. Todo. Vacía al máximo. Todo el aire que puedas. Cuando no puedas más, respiramos tranquilo. Vale. Respira tranquilo. Descansamos un poquito. Perfecto, ¿todo bien? Vale, vamos a por la siguiente. Perfecto, todo tranquilo. Venga, vamos a por la tercera, Sergio. Muy bien. Respira tranquilo. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Llena. Sopla fuerte. Largo, suave y seguido. Largo, todo el aire que puedas, suave, suave. Cuando no puedas, Sergio, respira. Venga, normal, perfecto. ¿Vas bien? Sí. ¿Sí? Venga. Un poco cansado, pero bien. Bueno, ya es lo que toca. Muy bien, perfecto. Tenemos 3 espirometrías iguales y bien hechas. Bien. Muy bien, vale. ¿Qué
¿Qué tal, chicos? ¿Ya vieron cómo se hace la espirometría? ¿Se entendió? Sí. Sí, A ver. sí, sí. Ya, muy bien. Entonces se dan cuenta que es una prueba sencilla, pero que el paciente necesita entender mucho, ¿no? Y no solo eso, sino que el auxiliar, o mejor dicho, el médico, en ese caso lo hace el neumólogo, ¿no? Acá también creo que lo ha hecho no sé realmente qué es la señora de ahí, del video, no sé si es una doctora o no sé, pero es una personal capacitada. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué digo que es capacitada? Porque sabe cómo manejar al paciente. Lo motiva a que se tranquilice, inspire todo el aire y expulse de golpe, ¿no? Eso es importante, motivarlo al paciente, ¿no? Presionarlo tal vez un poco. A ver, ya, listo. Muy bien, ya entonces ya habiendo hablado de eso, vamos a las complicaciones. Bueno, algunas acotaciones más que me faltó decirles. Prequirúrgico, generalmente se pide espirometría en pacientes mayores de 60 años. A ver, sí, mayores de 60 años, chicas. Ya. Bueno, ¿qué más? Prequirúrgico, sobre todo en los pacientes que tienen que someterse a cirugía cardíaca y a cirugía pulmonar. Eso es importante. Les dije, ¿no? Los prequirúrgicos usualmente no se pide espirometría, pero cuando son pacientes mayores de 60 años, sí se pide espirometría. Y no solo mayores de 60 años, sino cuando tienen comorbilidades respiratorias o cardíacas. Muy importante. ¿Qué más? Otra indicación es la función médico-legal. La función legal o la parte legal. Esto es importante, por ejemplo, una persona ha sufrido una agresión, un robo o un daño de alguien, ¿no? Se ha cometido un delito y, por ejemplo, cuando se quiere denunciar a otra persona, se quiere ver en la parte legal, depende mucho si va a quedar con secuelas. Por ejemplo, una persona la han golpeado o ha tenido algún problema a nivel pulmonar torácico, ¿no? Va a depender la indemnización, un monto de dinero o el castigo, ¿no? La pena para el agresor o lo que fuera, va a depender de la cantidad de pulmón que ha dañado, o mejor dicho, la cantidad de función que va disminuido, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Para la medicina legal. Por eso, para la medicina legal, la espirometría también es muy importante. ¿Qué más? Otro también puede ser para evaluar la respuesta terapéutica a distintos fármacos. También es muy importante eso. ¿Qué más? Para ver si hay alguna secuela de enfermedades. 7 puede ser para ver secuelas. ¿Ya? Secuelas. Generalmente eso es en pacientes jóvenes, ¿no? O sea, por ejemplo, los jóvenes que ahora estamos viviendo en el COVID-19, se menciona, ¿no? Que espirométricamente, si yo soy joven y me dio COVID y me recuperé, ¿quedará igual? ¿No? Eso es, por ejemplo, la pregunta, ¿no? Y ahí viene la espirometría, ¿no? La espirometría te va a ayudar a decir tu capacidad pulmonar está la misma que antes o ha disminuido, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso también está en estudio, ¿no? Así que la espirometría por ese lado también nos importa mucho. Listo. Entonces, eso es lo más principal o lo principal de quizás ¿no? Indicaciones. Vamos a ver primero lo que vendría a ser las complicaciones, vamos a verlas después. Recomendaciones previas, ya les dije, la mencionaron ahí en el video, ¿no? Es un paciente tiene que estar con una ropa holgada, no debe haber consumido alimentos generalmente, no es necesario que tomen algún fármaco, ¿no? Pero que no hayan consumido fármacos, eso es importante. No estar en ayunas, por ejemplo, ¿no? No necesariamente tiene que estar en ayunas, ¿ya? No ayunas, eso es importante en las recomendaciones iniciales. No ayunas, no haber realizado ejercicio, no ejercicio, porque si no ya está alterado la función pulmonar, no ejercicio, vayan anotando ahí, chicas, ¿ya? No ejercicio, por lo menos los 30 minutos previos al examen, 30 minutos, así como tomar la presión arterial, lo mismo, ¿no? La presión arterial es pues 10 minutos, ¿no? De reposo, 15, pero en la espirometría sí es más tiempo, 30 minutos por lo menos de reposo. No fumar, eso también es importante, que el paciente no haya fumado. Porque la espirometría se usa mucho para los pacientes fumadores, y los fumadores sufren más de EPOC, ¿no? Por eso también se usa. ¿Qué más? Bueno, eso sería importante. Y si está tomando fármacos como broncodilatadores o beta 2 agonistas, no debe estar usando. No fármacos, ¿ya? Eso es importante, no fármacos. Muy bien. Eso es importante. Listo. De ahí vamos a ver
antes de pasar a lo que vendría a ser las contraindicaciones, vamos a acabar con las complicaciones, ¿ya? Vamos a acabar con las complicaciones. A ver, ya vamos a las complicaciones acá. ¿Qué puede pasar a un paciente si se esfuerza mucho en la espirometría? Como, ¿no? Como vieron en el video, la personal, ¿no? La señora que le atendía, la doctora, ¿no? La personal capacitada, le decía al paciente que tenía que avisarle si es que se ponía mal, porque una de las principales complicaciones es la tos. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque si el paciente tiene una enfermedad infectocontagiosa, una enfermedad infecciosa, ¿no? Nos puede contagiar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en épocas de COVID-19, no, espirometría no se debería hacer, ¿no? Bueno, no sé, no tengo conocimiento, pero no debería hacerse por el sentido de que cuando tú expulsas el aire, estás botando gases de aerosol, ¿no? Y también estás botando, estás expulsando, estás expectorando también partículas virales, ¿no? Partículas, secreciones. Eso es importante. Entonces, la tos, eso es muy importante. Cuando el paciente empieza a toser, se debe suspender la prueba. Por ejemplo, pero si estamos ante un paciente con una enfermedad tipo tuberculosis, tipo alguna neumonía, sea viral, bacteriana, el personal se tiene que proteger. Eso es importante. ¿Ya? Y cuando ya hay mucha tos, se suspende. O cuando inicia. Cuando se dan los accesos de la tos. Accesos de la tos son tos ininterrumpida. ¿Ya? ¿Qué más? Broncoespasmo. Broncoespasmo es otra cosa. Muchas veces el broncoespasmo, que es típico del asma, se puede provocar en una espirometría. Broncoespasmo. ¿Ya? También, aparición de broncoespasmo es una complicación y también es una sugerencia de que se suspenda, ¿no? La espirometría. ¿Qué más? Dolor torácico. El dolor torácico también, dolor torácico, ¿ya? Dolor torácico. Porque, por ejemplo, el paciente podría tener una fractura, que él no sabe que tiene, ¿no? Una fractura, subyacente, por así decirlo. ¿Qué más? Neumotórax también, en algunos casos se han visto, neumotórax. Esto sería un neumotórax, espontáneo, ¿no? Neumotórax. Por la presión, por aumento de la presión, ese neumotórax. Otro también podría ser el síncope, ¿no? El síncope también es otra complicación. Síncope. Entonces, eso son las complicaciones que puede traer el no haber, tal vez la mala realización de una espirometría, ¿no? O también, si tenemos cualquiera de estas complicaciones, nos tiene que sugerir a que se suspenda la espirometría. Esto es importante, cualquiera de estas. Muy bien. Ahora, otro tema muy importante que también es pregunta examen son las indicaciones o las contraindicaciones, perdón. Ya vimos las indicaciones. Ahora vamos a ver las contraindicaciones. ¿Cuándo no debería hacer una espirometría? Hay tipo absoluta, o sea, significa que no se hace espirometría bajo ningún motivo. Y relativas son que podría hacerse una espirometría, pero está en observación. Muy importante. ¿Qué más? Entonces vamos a ir viendo eso de ahí, esas contraindicaciones. Acá creo que hay un video, le voy a poner el video. A ver un ratito. Entonces, vamos a ver otro video más sobre contraindicaciones. ¿Eh? A ver un momentito. Que condicionan los síntomas a disminución al flujo expiratorio. Ya, este video de acá es de la Universidad de Galicia, o Junta de Galicia, si no me equivoco es española. Y vamos a verlo, ¿ya? Para que les ayude un poquito a entender un poco mejor qué es espirometría. Acá ya lo van a hablar ya no va a ser el caso de la práctica, ya va a ser más médico. Es una pequeña introducción que hace una autora sobre cómo deberíamos encontrar la espirometría y qué debería hacerse. A ver. Que condicionan los síntomas típicos de sibilancias. A ver un ratito, vamos a ver. Ya, ahí está. El video se llama Realización de una espirometría de calidad. Lo vamos a ver. Ya, ahí está.
Como requisitos previos, cuando programamos la realización de esta prueba a un paciente, debemos explicarle en qué consiste la prueba, cuáles son sus características y por qué se le ha solicitado. Todo ello en un lenguaje sencillo para que el paciente pueda entenderlo fácilmente. No es necesario que acuda a la prueba en ayunas, sí debemos recomendarle que evite en lo posible la toma de sustancias estimulantes o depresoras que puedan influir en el centro respiratorio, y debe acudir con ropa cómoda, es decir, no llevar ropa ajustada ni fajas ortopédicas. En caso de que el paciente esté tomando algún tratamiento inhalado y querramos realizar una espirometría en situación basal, deberemos indicarle que no utilice su tratamiento al menos durante las últimas 12 o 24 horas en función del tipo de inhalador que tenga prescrito. También es recomendable que no fume en las horas previas a la realización de la prueba y que no realice ejercicio intenso al menos en los 30 minutos previos a iniciar la prueba. En cuanto a la preparación para la prueba, una vez que recibimos al paciente, lo primero que debemos hacer será pesarlo y tallarlo. Debemos introducir una serie de datos en el espirómetro, como son la edad, el sexo, la talla y el peso del paciente. También debemos incluir el número de historia del paciente y unos datos atmosféricos que son la temperatura, el porcentaje de humedad y la presión atmosférica. En cuanto a la posición para realizar la prueba, podemos realizarla con el paciente de pie o sentado. Habitualmente preferimos la posición de sentado como una medida de seguridad por si el paciente se marea o presenta un presíncope. Como se muestra en la imagen, la posición adecuada del paciente será sentado con la espalda pegada al respaldo de la silla y las piernas descruzadas. En cuanto al uso de la pinza nasal, este es opcional. Al realizar una espirometría forzada, la cantidad de aire que se puede escapar por la nariz es mínima, por lo que se puede realizar la prueba sin ella. Utilizaremos las boquillas indicadas según el modelo de espirómetro y siempre, en todos los casos, desechables. En algún caso se podría utilizar una boquilla con filtro, pues en pacientes que presenten alguna patología infecciosa activa. En cuanto a los pacientes que usan dentadura postiza, podremos mantenerla si con esto conseguimos una mejor adaptación a la boquilla o extraerla si comprobamos que durante las maniobras ésta se mueve. Para realizar la maniobra, el paciente debe hacer una inspiración máxima, colocar la boquilla entre los labios, ajustándola bien para que no haya pérdida de aire, y el técnico deberá dar una orden enérgica y tajante para que el paciente comience con la expiración forzada. Durante la expiración, el técnico debe continuar animando con insistencia al paciente hasta que haya finalizado la maniobra. Al mismo tiempo, debe valorar que la curva que se está trazando en la pantalla del espirómetro sea correcta. Debe prolongar el tiempo de la expiración forzada hasta al menos 6 segundos, haciendo un mínimo de 3 maniobras satisfactorias hasta un máximo de 8. Bueno, Ana, pues tal y como te explicamos el día que te dimos la cita para la espirometría, con esta prueba lo que vamos a medir es la cantidad de aire que sale de tus pulmones, ¿vale? Entonces, lo que vamos a necesitar es que primero cojas mucho aire, luego vas a meter esta boquilla con los labios bien alrededor, sin apretarla ni colocar la lengua en el interior, y a continuación yo te voy a dar una orden para que tú empieces a soplar y soples lo más rápido y fuerte posible que puedas, ¿vale? Seguirás soplando mientras yo te esté indicando y cuando ya terminemos la maniobra yo te aviso para que dejes de soplar. Es importante que aunque a ti te parezca que ya no está saliendo nada de aire, continúes manteniendo esa expiración hasta que yo te avise, ¿de acuerdo? Si te grito no te asustes, es normal, simplemente es para que colabores mejor y hagas mejor la prueba, y tampoco te preocupes porque repetiremos la prueba las veces que sea necesario, ¿vale? Bueno, ya hemos introducido en el espirómetro tus datos, por eso te pesamos y te tallamos cuando llegaste, además de la edad y el sexo, y ahora ya vamos a comenzar con la maniobra, ¿vale? Bien, entonces te estarás así colocada, como estás ahora. Yo te voy a colocar la mano sobre el hombro para evitar que con el esfuerzo de la expiración te eches hacia adelante, y ya te voy indicando todo lo que vas a tener que hacer. Coge tú misma el espirómetro, lo sujetas así. Muy bien, pues cuando quieras, coge mucho aire, Ana, mete la boquilla, sopla fuerte, sigue, 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 muy bien, perfecto, sigue, 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 muy bien. Perfecto, Ana. Los principales errores al realizar una espirometría serían no dar instrucciones previas al paciente, con lo cual no vamos a conseguir una correcta colaboración, introducir los datos incorrectos en el espirómetro, no animar al paciente lo suficiente, con lo cual realizará un esfuerzo su máximo y en muchos casos con unos valores espirométricos menores de los que realmente podría obtenerse, que la postura o la colocación de la boquilla sean incorrectas, o no detectar otros errores durante la maniobra, como podrían ser tos o cierre de glotis. Existen una serie de situaciones en las que estaría contraindicada la realización de una espirometría. Las dividiremos
en contraindicaciones absolutas y relativas. Como contraindicaciones absolutas estarían la inestabilidad hemodinámica del paciente, el tromboembolismo pulmonar agudo hasta que el paciente esté correctamente anticoagulado, la hemoptisis aguda, el haber sufrido un infarto agudo de miocardio en los 7 días previos, angina inestable, infecciones respiratorias activas como una tuberculosis, desprendimiento agudo de retina, neumotórax reciente hasta que al menos hayan pasado 2 semanas desde la reexpansión pulmonar completa, hipertensión intracraneal y aneurismas de aorta torácica, si son de un tamaño superior a 6 centímetros o han crecido. Serán contraindicaciones relativas la falta de colaboración por parte del paciente, como ocurre en niños pequeños, pacientes demenciados o confusos, una cirugía abdominal o torácica reciente, cirugía cerebral, ocular o del área ORL también recientes, diarrea o vómitos agudos, una crisis hipertensiva o cualquier problema bucodental o facial que dificulten la sujeción y colocación de la boquilla. Entonces, como ven ahí, la doctora ya les ha mencionado, por adelantado quizás, lo que vendría a ser las contraindicaciones absolutas y relativas, ¿ya? Entonces vamos a ver eso. Ya, entonces las contraindicaciones, vamos a empezar hablando de las contraindicaciones absolutas y después vamos a pasar a hablar de las contraindicaciones relativas. Esto quizás podría ser motivo de examen en el sentido de que les pueden preguntar, ¿no? Por un caso clínico quizás, o bueno, eso sería lo más importante, más por un caso clínico y por qué se debería hacer y por qué no, ¿ya? Entonces, dentro de las contraindicaciones absolutas, vamos a tener la primera. La primera es el neumotórax. Neumotórax. Un paciente con neumotórax no se puede hacer una espirometría. Neumotórax, ¿eh? Listo. El neumotórax es muy importante. Otra contraindicación es la hemoptisis, como dijo la autora, ¿no? Un sangrado activo por vía respiratoria. Hemoptisis. La hemoptisis, ¿ya chicas? Hemoptisis, no olviden. Hemoptisis. Eso es muy importante, vayan anotando ahí. Hemoptisis, de ahí también, lo que dijo, el aneurisma torácico. El aneurisma de aorta torácica, ¿no? El aneurisma de lo que vendría a ser la aorta torácica. Otra contraindicación también muy importante. Aneurisma de aorta torácica. ¿Qué más? Otro también, por ejemplo, no solo el aneurisma de la aorta, sino aneurisma también podría ser un aneurisma cerebral, ¿no? Cerebral o un aneurisma abdominal. ¿Por qué? Porque cuando yo hago presión, yo expiro, aumento la presión intraabdominal y la presión intracraneana, la presión intratorácica. Entonces lo que pasa cuando yo expiro, un aneurisma puede reventar, ¿no? Ese aneurisma puede romperse, causando un sangrado en el paciente. Muy importante. ¿Qué más? Infarto, IMA, infarto agudo de miocardio reciente. IMA. Infarto agudo de miocardio, entonces ¿haría espirometría? No se hace espirometría. Eso es muy importante. ¿Qué más? Otro también podría ser la retina. Paciente que sufren desprendimiento de retina. O paciente que tiene patología de la retina, ¿ya? Eso es importante. Desprendimiento de retina o cirugía de cataratas. En esos pacientes no se hace espirometría. ¿Por qué? Porque cuando soplen, cuando expiren, pueden expulsar esa, ¿no? Pueden dañar la operación o pueden, por ejemplo, dañar la retina, ¿no? Por el aumento de la presión intraocular también. Eso es importante. Otro, el embarazo. El embarazo. Este es importante. El embarazo ya del segundo y tercer trimestre. Un embarazo avanzado. Eso es importante. A la embarazada tampoco se le pide espirometría. Eso no olviden, chicos. Embarazado. ¿Qué más? 7. Esto sí es fija. Tuberculosis. Pero una tuberculosis sin tratamiento. Sin tratamiento y que esté activa, ¿no? Sin tratamiento. Bueno, claro, todas las TB sin tratamiento están activas, el paciente es bacilífero, elimina bacilos. Entonces, en ese caso tampoco se debería pedir lo que vendría a ser una espirometría. En el caso sea una TB controlada y con tratamiento, sí podría ser una espirometría. No olviden eso. ¿Qué más? Otro, cuando tengan inestabilidad hemodinámica, o sea, disminución de la presión arterial. Disminución de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca, están con taquicardia, o por ejemplo cuando tienen una disminución también de la PAM, ¿no? De la presión arterial media. O sea, una inestabilidad hemodinámica. Eso también me contraindica
a que yo le pida al paciente una espirometría. Contraindica totalmente, totalmente, eso no se olvide. ¿Qué más? Y por último también la negativa. Si el paciente se niega a realizar esa prueba, tampoco se le puede obligar. Muy bien. Las relativas ya también son causas más, por así decirlo, más suaves, ¿no? La primera causa de las relativas es la traqueostomía. Traqueostomía. ¿Ya? Traqueostomía. Pacientes con traqueostomía o con un tubo endotraqueal, ¿no? Traqueostomía, mejor dicho, ¿eh? La traqueostomía. La traqueostomía, pues, es esa vía de acceso hacia la tráquea que se hace a nivel del cartílago o de la membrana cricotiroidea. ¿Ya? Entonces, eso es cuando hay una obstrucción, por ejemplo, en la vía respiratoria superior y se necesita acceder a la tráquea sí o sí para que ingrese el aire. Y ahí se hace la traqueostomía. Otra contraindicación, por ejemplo, cuando tienen hemiparesias faciales. Hemiparesia lo van a saber por neuro, que son disminución de la fuerza muscular. Hemiparesia. Hemi significa una mitad, ¿no? Hemiparesia, ¿no? Disminución de la fuerza, pero no es disminución de la fuerza absoluta, solamente disminución de la fuerza parcial, nada más. Entonces la hemiparesia y sobre todo facial, ¿no? La facial es la que acá, ¿no? Facial es contraindicado porque el paciente tampoco va a poder soplar, no va a tener una fuerza en los maceteros, en los músculos orbiculares, ¿no? Para soplar, más en los orbiculares, ¿no? ¿Qué más? Cuando el paciente no comprenda, eso es importante, por ejemplo, es un paciente que habla otro idioma o que no comprende la prueba, tampoco. La comprensión es otra contraindicación relativa. Obviamente, si se le explica bien, sí se puede realizar, ¿no? Comprensión. Y por último también, por ejemplo, la fiebre, náuseas, y también algo muy importante, las piezas dentales. O que tengan, ¿no? Que tengan, por ejemplo, postizos, ¿no? Postizos o, prótesis, ¿no? Pacientes con prótesis dentales. Eso. El término son prótesis, ¿no? Prótesis dentales. A ellos también es más difícil hacerle la espirometría. Muy bien. Entonces, chicas, de acá lo más importante para su examen quizás sería contraindicaciones, que sí o sí deben saberla. Indicaciones. Y bueno, eso sería lo más importante, ¿no? Quizás también complicaciones para que lo vean bien. Vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos hablando ya rápidamente de la clase. Vamos a ver los tipos de espirometría. Esto de acá es la espirometría simple. La espirometría simple o la espirometría fisiológica, por así decirlo. Como saben, esto es el volumen tidal. Esto es por así decirlo, la curva fisiológica. Cuando el paciente respira, y es una respiración fisiológica, ¿no? Está respirando, respirando, respirando. ¿Eso cómo se llama? Volumen de aire corriente. Volumen de aire corriente, ¿ah? Volumen de aire corriente. Cuando te pregunten y te digan, ¿qué es el volumen de aire corriente? ¿No? Esto de acá, por ejemplo, ¿qué es? Es una espirometría simple. No es una espirometría forzada, por si acaso. La forzada es otro tipo que lo vamos a ver. Este es simple, solamente para ver la función pulmonar, nada más. O sea, esta de acá no te dicen pues que inspires y de ahí expires con todas tus fuerzas. Esa es la forzada, la que vimos en el video. Esta es la simple. Solo viendo tu patrón ventilatorio. Entonces, el patrón que estamos viendo acá, ¿no? La inspiración y expiración continua, ese es el famoso volumen tidal. Volumen tidal o volumen de aire corriente. ¿Y que cuánto es? 500 mililitros. Ahora, cuando el paciente, ¿no? Cuando el paciente quiere inspirar y el paciente cuando pasa el volumen tidal, toda esa reserva inspiratoria que tiene, o sea, la capacidad que yo tengo para inspirar al máximo, eso se llama volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria es ¿qué tanto puedo inspirar? O sea, ahorita estamos respirando normal. Entonces, ustedes inspiren. Meten todo el aire que puedan. Ya. Hasta donde llegas, ¿no? Ese es el volumen de aire de reserva inspiratoria. También se ve por espirometría simple. ¿Y cuánto es? 2.500 mililitros. 2 litros 500. 2 litros 500. ¿Ya? Listo. De ahí regresamos otra vez al volumen tidal. Y ahora, la capacidad expiratoria o el volumen expiratorio, perdón, volumen expiratorio es todo lo que tú puedes expirar, ¿no? Estás normal ahorita, estamos ahorita tidal nada más, tidal en reposo, y de la nada expiras, y todo lo que podías expirar,
Ese es tu volumen de reserva expiratoria, ¿ya? Volumen de reserva expiratoria. También se mide por espirometría simple y es 1500, ¿ya? 1500. Entonces, ¿se dan cuenta? Muy bien, entonces no olviden eso, ¿eh? 1500. Listo. Estos tres de acá se pueden hacer por espirometría simple. Ahora, también existe el volumen residual. El volumen residual y es otra cosa. Miren acá ustedes. ¿Qué pasó con todo esto de acá? Todo lo que está abajo. Todo esto. Ya. Esto de acá es el espacio muerto. ¿Qué significa espacio muerto? El espacio que queda en tus pulmones, en tus vías respiratorias, a pesar de que tú expires. O sea, si yo expiro y boto todo el aire, igual va a quedar aire en mi organismo, en mis vías respiratorias. ¿Por qué? Porque ese aire mantiene permeable, mantiene distendido, ¿no? Mantiene distendido mis alveolos, mi tráquea, ¿no? Mis bronquios, ¿no? ¿Entienden? Siempre va a quedar aire en las vías respiratorias, a pesar de que uno, expire con todas sus fuerzas, ¿entienden? Entonces, eso se llama espacio muerto. Y el espacio muerto tiene lo que es el volumen residual. ¿Qué es volumen residual? Es la cantidad de aire que queda en el organismo, ¿no? Después de hacer una expiración, que siempre va a quedar y que mantiene la distensión, evita el colapso de las vías. Y esto se usa acá se usa el del test de la dilución de helio, ¿ya? Test de la dilución de helio. Pero acá lo van a ver en su examen, ya no van a ver ese test de dilución de helio, sino acá van a ver otro más conocido, que es la pletismografía, ¿ya? Cuando les pregunten quién hay el volumen residual, ustedes responden pletismografía. Pletismografía, ¿ya? Pletismografía, no olviden, pletismografía. Eso te permite hallar el volumen residual. La espirometría te da todo, pero la que no te da, lo que no te da la espirometría es el volumen residual. Eso es importante. Muy bien. ¿Y cuánto es normalmente el volumen residual? El volumen residual es 1200. 1200, ¿ya? Muy importante. Listo. Si yo sumo lo que vendría a ser el volumen de aire corriente, el tidal, más el volumen de reserva inspiratoria, o sea, estaría sumando estos de acá, ¿no? Estos de acá, esto se llama capacidad. Cuando yo sumo volúmenes, ya se llama capacidad. Y en este caso, ¿qué capacidad sería? Capacidad de reserva inspiratoria. Capacidad de reserva inspiratoria. ¿Ya? Porque estamos hablando de inspiración. Ahora vamos a lo de abajo. ¿Qué pasa si yo sumo todo lo que está abajo? Lo que está abajo sería esto más esto. O sea, sería, ¿no? El volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. O sea, lo que está acá, volumen de reserva expiratorio más volumen residual. Esto no se llama capacidad de reserva expiratoria, ¿no? Se llama capacidad residual funcional, así se llama, ¿ya? Si yo sumo los dos de arriba, volumen de reserva inspiratorio con el volumen tidal, volumen tidal o volumen de aire corriente, los dos, ¿qué me da? Me da capacidad de reserva inspiratoria. Pero si sumo los dos de abajo, volumen de reserva expiratorio y volumen residual, ¿qué me da? Capacidad residual funcional. ¿Ya? ¿Entendido? No olviden eso. No olviden eso, chicas, porque es súper importante. Lo vamos a poner de otro color, aunque sea esto. Vamos a ponerle, a ver, otro color vamos a poner. Para que se entienda. Esa es lo principal que quiero que entiendan, porque si entienden eso ya lo demás es ya más tranquilo. Ya, aquí está, vamos a poner el resultado. Aquí está. Ya, lo que está de verde, los dos de verde, estos son lo que forman la capacidad residual funcional y está formada por el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Listo. Capacidad residual funcional, listo. Cuando yo sumo, ahora viene otro, cuando yo sumo, vamos a ponerlo de otro color, ¿ya? Vamos a ponerle un celeste. Cuando yo sumo el volumen de reserva inspiratorio, lo que está de celeste, ¿eh? El volumen de reserva inspiratorio, el volumen tidal y el volumen de reserva expiratorio, o sea, inspiratorio, expiratorio y el tidal, ahí me da algo que se llama capacidad vital. Capacidad vital, ¿ya? Capacidad vital. Entonces no se olviden, ¿qué es capacidad vital? Esto de acá, capacidad vital, ¿ven? Se ve.
¿De dónde va? De acá arriba hasta acá abajo. Por eso estoy sumando esta y esta. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Quiero que recuerden bien cómo se forma la capacidad de reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratorio con volumen tidal. ¿Cómo se forma la capacidad residual funcional? Volumen de reserva expiratorio más volumen residual. La capacidad vital es más fácil. Reserva inspiratorio, tidal y reserva expiratoria. Y cuando sumas todo, ya te da la capacidad pulmonar total. ¿Ya? Eso es importante. La capacidad pulmonar total. Esta la van a encontrar en los libros o en la literatura como LST, ¿no? Es Lung Total Capacity, ¿no? Lung Total Capacity, ¿ya? Esto es importante. ¿Ya? O sea, lo van a encontrar en los libros así, pero bueno, se escribe capacidad pulmonar total. Si lo normal es escribirlo así, ¿no? CPT. Pero cuando en inglés lo ponen a veces así. Eso es importante. Listo. Entonces seguimos avanzando, chicas. Eso quiero que entiendan, ¿eh? Ya se entendió esa parte, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Ya? Listo. Entonces, si no lo entendieron muy claro, acá está todo escrito, ¿ya? Para que lo vean. Volumen corriente o volumen tidal, ya saben que es 500 mililitros. Ya saben el volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Que es más o menos 3 litros o 2500, como les dije. Si sumo estos dos, capacidad inspiratoria, ¿no? Ya saben. ¿Qué más? El volumen de reserva expiratoria con el volumen residual que te dan, capacidad residual funcional. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esta de acá rojita, o esta parte celeste, no digo rosada, por así decirlo, este color, lo que estoy señalando de negro, lo señalo de negro para que lo fijen, es solamente te lo va a dar ¿quién? La pletismografía. Esto te lo da la pletismografía. ¿Qué dice acá? No determinado por espirometría. Entonces, ¿qué cosa me lo determina? El volumen residual funcional, la pletismografía. Pletismografía. Que es otro tipo de prueba. Distinta a la espirometría. Entonces, cuando les pregunten en su examen, ¿cuáles son las pruebas o los volúmenes que puede hallar la espirometría? ¿Ustedes qué van a decir? Ya, volumen de reserva inspiratorio, sí. Volumen corriente, sí. Capacidad inspiratoria, también lo puede hallar la espirometría. Capacidad vital, también. Capacidad pulmonar total, no. La capacidad pulmonar total no lo halla la espirometría. ¿Por qué? Porque para hallar capacidad pulmonar total tú necesitas volumen residual. Entonces, pintamos de amarillo lo que no haya la espirometría. ¿Ya? Lo que no haya la espirometría. No haya, a ver, vamos a poner otro color mejor, de rojo, ¿ya? No haya volumen residual. Por lo tanto, si no haya volumen residual de espirometría, tampoco va a hallar capacidad residual funcional. Ni tampoco capacidad pulmonar total, ¿ya? Eso. Entonces, los de rojo son los que no haya la espirometría. Los de negro son los que sí haya la espirometría. Acá falta agregar el volumen de reserva expiratorio. Esto también sí lo agrega la espirometría. ¿Se dan cuenta? Eso por favor márquenlo, ¿ah? Los de negro lo obtengo con espirometría. Los de rojo necesito sí o sí la pletismografía para tenerlos, porque necesitan volumen residual. Muy bien. Seguimos avanzando entonces. Listo. Ya para no demorar mucho. Entonces, esto es la curva normal de una espirometría, chicas. Ven, miren, cuando yo inspiro, ¿no? Tomo aire, señor, tome aire. Hasta ahí llegué. Y ahora le dicen, señor, bote todo el aire que pueda. Ya, eso es. Cuando empiezo a botar el aire, el pico es el BF1, que le llaman. Después sigo botando aire. Recuerdan que la doctora ahí decía, sigue botando aire a pesar de que tú sientas que no sale. Entonces tú sigues botando aire, ¿no? Botaste primero todo el aire que tenías. Fuerte, después suave. ¿No? Ya. Entonces, en la cantidad de aire expirado en el primer segundo, ¿no? ¿Cómo se le llama también? BF1, que está con el otro nombre en inglés, ¿no? O lo mismo. BF1 en español es más volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿no? Y acuérdense que ahí estamos hablando de espirometría forzada, por si acaso, chicas. Esto ya no es espirometría simple, es espirometría forzada. ¿Y por qué? Porque lo fuerzo al paciente a inspirar y a expirar. Entonces, el BF1, ¿cuánto es? El BF1, vamos a verlo, pero generalmente el BF1 es mayor a 80%. ¿Qué significa BF1?
volumen expiratorio forzado al primer segundo. Es la cantidad de aire que tú expulsaste en el primer segundo. Después viene la cascada, ¿no? Mejor dicho, no la cascada, sino la bajada, por así decirlo, ¿no? Y aquí está, la bajada. Si se dan cuenta, esta es la bajada. Todo esto. Ya, esto es el BEF 2575. BEF 2575. Así le van a encontrar. Como BEF 2575. No lo van a encontrar como FEF, no lo van a encontrar más como BEF. BEF 2575. Así lo van a encontrar. ¿Qué es el BEF 2575? Es otra variable espirométrica de la espirometría forzada que te mide ya las vías aéreas de pequeño calibre. Vías aéreas de pequeño calibre. Anoten eso, ¿eh? ¿Quién evalúa las vías aéreas de pequeño calibre? El BEF 2575. No olviden, listo. Y ya. Ese normalmente no se usa mucho, pero sí, no aparece mucho en la espirometría, por eso no lo vemos acá. Listo. De ahí tenemos la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada es todo lo del triángulo. Es el triángulo que tú formas. Mientras tú más expires, el triángulo es más alto, ¿no? La capacidad vital forzada también más grande. Normalmente la capacidad vital forzada es más del 80%. ¿Ya? Eso no olviden. Y ustedes regresamos acá, ¿no? La capacidad vital forzada, ¿ya? Eso no olviden. Entonces la capacidad vital es parecido a esto, pues. ¿Sí? Ya. Es lo mismo que una capacidad vital, o sea, es lo que, para que entiendan, para que se entienda, chicos, disculpen si demoramos un poco, pero la verdad es para que entiendan. Esto es lo que yo respiro normalmente, sin darme cuenta, ya. Cuando yo hago una inspiración profunda es esto, ¿sí o no? Ya, inspiración. Y cuando expiro es esto, ya. Y todo lo que está pintado, inspiratorio, tidal más expiratorio, se llama capacidad vital, ya. Pero ¿qué pasa cuando es forzada? Cuando es en una espirometría forzada, ya no se llama capacidad vital, sino se llama capacidad vital forzada. ¿Entienden? El CBF es lo mismo que una capacidad vital de la simple, pero es forzada. ¿Por qué forzada? Porque le esfuerzo al paciente a inspirar todo lo que pueda y expirar todo lo que pueda. ¿Ya? El CBF. Listo. Y el CBF normalmente debería ser ¿cuánto? Más de 80%. Listo. Y por último tenemos el cociente BEF1, o sea, lo que nos salió primero, sobre CBF, que debe ser más del 70%. ¿Entienden? Listo. Eso es importante. Esta es la curva flujo-volumen. Listo. Esto es lo normal, lo fisiológico. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las patologías. Ya son patrones anormales. Entonces, vamos viendo. Cuando hablamos del patrón obstructivo, rápidamente vamos a hablar, el patrón obstructivo va a tener esto, BEF1 bajo, CBF normal y BEF1 sobre CBF disminuido. Ya lo explicamos. Vamos con el obstructivo, número 1. Obstructivo, ¿ya? Listo. Dibujamos nuestra espirometría. Señor, inspire. Ya, ahora señor, expire. ¿No? Así. Ya. Eso es el paciente que expira. Normalmente es recto. Esto es totalmente, digo, es una pendiente así, diagonal, por así decirlo, ¿no? No tiene desnivel. Eso es lo fisiológico. Pero, ¿qué pasa si tengo un paciente que hace, señor, inspire? Ahora bote todo el aire, señor. Se demoró más. ¿Ven? ¿Quién botó más rápido el aire? Este. Pero ¿quién demora más en botar el aire? Acá. Este es el obstructivo. Este es el obstructivo. ¿Y cómo te das cuenta que es obstructivo? Por la meseta que se forma. Esta meseta que se forma te hace pensar en que es obstructivo. Vamos a ponerlo con resaltador. Esta meseta, ¿ven? Como una cuna, ¿no? Una meseta. Esa meseta no es normal. Lo normal es que sea así. Una pendiente. Pero esta meseta o concavidad, por así decirlo, te hace pensar en obstructivo. ¿Qué significa? Que tu paciente tiene una obstrucción de las vías aéreas, que le es difícil botar el aire. ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es la patología acá? El EPOC y el asma.
Los pacientes con EPOC y asma generalmente meten buen aire. Señor, inspire. Ya, muy bien. Ahora, señor, expire. Demoran en botar el aire. Por eso el paciente con EPOC y asma tiene, qué cosa tendría? ¿No? Tendría un BEFS1 disminuido primero. ¿Por qué? Porque el paciente ya no bota lo mismo de aire en el primer segundo, ya no bota. ¿Entiende? Si el paciente, por ejemplo, normal, ¿no? Ahora vamos a poner por acá. El paciente normal botaba, esto era su espirometría. Inspira, expire, señor. Y ya, todo plano. Listo. El obstructivo, ¿cómo va a ser? Inspira normal, pero su BEFS1 va a ser más bajo. Hasta ahí nada más llegó. Y su BEF 2575 va a ser en meseta. ¿Ven la diferencia? ¿Qué significa? BEF1 pequeño y BEF 2575 alargado, porque está en meseta. ¿Sí o no, chicas? Entonces, ¿qué digo? Asmático, BEF1 bajo. Claro, te das cuenta que el BEF1 es bajo porque ellos tienen dificultad para botar aire en el primer segundo y durante toda la expiración. Muy bien. CBF. ¿CBF qué es? Es el triángulo. Este triangulito. Este triángulo. Generalmente este triángulo, que es lo mismo que capacidad vital, se mantiene constante. No es muy pequeño. Es más o menos del mismo tamaño a lo normal. ¿Ya? Más o menos como esto, ¿no? Miren este triángulo de acá y miren este triángulo de acá. Tienen más o menos el mismo tamaño. Este es el CBF. ¿Entienden? Entonces, como él tienen parecido el tamaño, no disminuyó mucho. ¿Ya? No disminuyó mucho el CBF, se mantiene normal. Porque no afecta al CBF. ¿Entienden? No afecta al CBF normal. Pero lo que sí baja es el BEFS1, porque yo no puedo botar el aire bien al primer segundo. Listo. Después tenemos la constante BEFS1 sobre CBF. ¿Qué es BEFS1 sobre CBF? A ver, dividir el BEFS1 sobre el CBF. Ya. Imagínense esto. Yo tengo A sobre B. Ya. Pero ¿qué pasará si el A disminuye? Si el A disminuye. ¿Qué pasa con el A que disminuya? Por ejemplo, tengo una división. A ver, una división cualquiera, ¿no? 40 sobre 20. 40 sobre 20 sale 2. ¿Sí o no? Ya. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, le saco la mitad acá, ¿no? Mitad y mitad, ya, por ejemplo. Que sea ya 20, por ejemplo. Acá sea 20 y acá sea sobre... Y acá sea, por ejemplo, esto que es el CBF, dejémoslo como 20, que no bajó. Ya. ¿Quién bajó acá, chicas? ¿Numerador o denominador? Numerador bajó, ¿sí o no? O sea, ¿quién bajó? El BEFS1. ¿Sí o no? Ya. Bajó tu numerador. Pero ¿qué pasó con tu denominador? Está normal. No pasó nada porque tu denominador es del CBF. Y yo les dije que el CBF se mantiene normal. Pero ¿quién bajó? Tu numerador. Entonces, 20 sobre 20, ¿cuánto es? 1. Ya. La espirometría me sale 1, pero antes me salía 2. Ah, entonces, ¿qué significa? Que tu relación BEFS1 sobre CBF baja. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta? Porque como baja el numerador, baja la división. ¿Entienden? ¿Quedó claro eso? ¿Ya? Entonces ahora ya se entiende que obstructivo, BEFS1 bajo, CBF normal, BEFS1 sobre CBF bajo. ¿Entiendes? Ya no necesitas memoria. Solo lo entiendes razonando nada más. Listo. Entonces, eso es acabando obstructivo, ¿ya? Ahora vamos ya con restrictivo. Restrictivo es algo parecido, pero en el restrictivo está todo disminuido. Vamos con el número 2, restrictivo. En el restrictivo, si mi paciente normal era así, señor, inspire. Ahora, señor, expire. ¿No? Ese es normal, acá no debe haber meseta. En el restrictivo, las patologías son pulmonares como neumoconiosis, o sea, por ejemplo, los mineros, fibrosis pulmonar intersticial, las no pulmonares, miastenias, sifoescoliosis, distrofias, todas estas patologías de acá, ¿qué van a hacer? Van a dañar tu pulmón. Y como siempre dibujo este ejemplito, ¿no? Si tu pulmón es este triángulo, esto de acá ya no funciona, que estoy pintando. Esto de acá, estos como parches ya no funcionan. ¿Por qué? Porque esta parte tiene fibrosis, tiene neumoconiosis, ¿no? O por ejemplo, la sifoescoliosis. ¿Qué hace la sifoescoliosis? ¿No? La sifoescoliosis es una desviación lateral de la columna. ¿Entiende? Y cuando hay una desviación lateral de la columna, el pulmón ya no se puede expandir normalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a ver, Julio? ¿No? Se preguntan. ¿Qué vamos a ver? Ah, ya, lo que vamos a ver es esto. Inspiras y expiras. Así.
chiquito. Es un es un triángulo pequeño. ¿Cuál es lo normal? Más grande. Así más o menos es lo normal. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta la diferencia? Este es un paciente normal, pero este paciente no tiene alteración en su curva, pero su triángulo se ha hecho más chiquito. ¿Se dan cuenta? Su CBF es más pequeño. ¿Ya? ¿Qué más? Su BEF1, que es la puntita de acá ustedes saben que es BEF1, también está bajo. ¿Sí o no, chicas? Entonces, BEF1 bajo, muy bien, se entendió. CBF bajo, ya sé por qué se entendió. ¿Por qué CBF bajo? Porque he perdido pulmón que funciona, ¿no? ¿Qué más? Entonces, en una división tengo A sobre B. Si bajan ambos, baja A y baja B, el resultado se mantiene normal. ¿Entiende? Era como lo mismo de 40 sobre 20. 40 sobre 20 es 12, ¿o no? Ya, pero si yo simplifico mitad 20, mitad 10, a los dos les disminuyo. Se queda en 2. La espirometría sigue saliendo 2. O sea, quiere decir que el BEPS1 sobre CBF está normal. Porque bajó tanto el BEPS1 y el CBF. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quería que quede. ¿Ya? Si han entendido eso, espirometría va a ser súper fácil para ustedes. ¿Entienden? Entonces, todo es cuestión más o menos de verlo como una división y analizarlo. Entonces, acá el CBF, el triangulito va a ser chiquito. Va a ser chiquito porque ya no te queda buen pulmón, ya no te queda bastante pulmón. Y en el mixto es una combinación de los dos. En el mixto sí, disminuye BEPS1, disminuye CBF y también va a disminuir el BEPS1 sobre CBF. Esto es importante. Acá, ¿qué paciente? Es un paciente, por ejemplo, con EPOC, que era obstructivo, porque el EPOC es obstructivo, y que se complica con una neumonía, por ejemplo, o que se complica con alguna patología que dañe el pulmón. Por ejemplo, si acá estamos hablando de este es el pulmón, una neumonía. Generalmente las neumonías son lobares, en un solo pulmón. Hay una condensación acá. ¿Qué va a pasar? Ya no va a funcionar esa parte del pulmón. ¿Entienden? Una neumonía. Por ejemplo, un paciente con asma, con EPOC, ¿no? Fibrosis quística, bronquiolitis, que se complica con otra patología que disminuye la función pulmonar, ¿no? Ya, eso es importante. Listo. Entonces ya avanzamos rápidamente, chicas, ya entendieron la mayoría. Era un resumen lo que hice ya fácilmente, y ya con eso entienden que un patrón obstructivo, ¿no? Un patrón obstructivo tiene un CBF. ¿No? Vamos por lo esencial, lo primero. ¿Cómo estaba el BEPS1? Bajo. ¿Sí o no, chicas? Bajo. BEPS1 bajo. CBF, acá dicen normal. La mayoría de veces es normal. Puede estar bajo, pero no. La mayoría de veces está normal, ¿ya? Listo. Y el BEPS1 sobre CBF, ya saben. Si bajaba el numerador, ¿no? ¿Cómo estaba la división? Baja también. Menos de 70%. ¿Cuánto es el BEPS1 sobre CBF normal? Más de 70. Ya, eso es importante. Entonces, acá les doy una fija. ¿Cómo yo voy a leer una espirometría? Porque puede venir algún familiar o alguien o con nosotros y nos dicen, oye, a ver, ayúdame a leer la espirometría ya. ¿Cómo lees la espirometría? La espirometría la vas a leer primero viendo qué cosa. Primero viendo esto de acá. Esto de acá y esto. Si tú tienes un BEPS1 sobre CBF bajo, tú dices, por ejemplo, viene una tía, viene alguien o un familiar, allá tía, o si no, algún familiar, le dices, no, tú tienes, primero yo veo el BEPS1 sobre CBF, le digo, tú tienes un patrón obstructivo, porque está abajo, ¿entiendes? Ya, listo, lo que veo primero es esto, en la espirometría. Después dices, ya, ahora tengo que ver qué tan grave es tu cuadro. Entonces, para eso veo, segundo, el BEPS1, el número 2. Y el BEPS1 te va a dar la gravedad. Si está entre 60 y 80 es leve. 40 a 60 ya es moderado. Y menos de 40 ya es severo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo ves una espirometría? BEPS1 sobre CBF, si está abajo, obstructivo. Y ves la gravedad viendo el BEPS1. ¿Entiendes? Eso es importante. En el caso de los pacientes obstructivos, acá es el famoso EPOC, ¿no? Este es el paciente EPOC, con EPOC. O sea, el bronquítico crónico y el abotagado, ¿no? Abotagado, perdón, este es el bronquítico crónico, o soplador rosado y el abotagado azul, ¿ya? Eso es importante, abotagado azul. Los dos tipos de
de bronquitis, ¿no? De EPOC, las dos variedades de EPOC. Muy bien, no olviden eso. Muy bien. Entonces, este de acá, este paciente, por ejemplo, tiene más cianosis. Este es cianosis. Este es el paciente con cianosis. Acá me estoy equivocando, ¿ah? Me estoy equivocando acá, vamos a explicarles bien. A ver, vamos a aclarar bien esto. ¿Cómo lo sacan? ¿Qué tipo de EPOC es? ¿A quién lo ven azul? A él, ¿sí o no? A él lo están viendo azul. Ya. Como él está azul, tiene cianosis. Y los que tienen cianosis son los bronquíticos crónicos. ¿Ya? Bronquítico crónico, ¿cómo se le llama? Abotagado azul. ¿Ya? Porque lo veo azul, lo veo abotagado, está medio hinchado, tienden más a la obesidad. ¿Qué más? Generalmente tienen cianosis, ven la cara que tiene cianosis azulada. Y este paciente tienden más a raquitismo, tienden más a ser más delgados. Y estos son los famosos enfisematosos, o también llamado soplador rosado o enfisematoso. Y estos generalmente tienen el tórax grande. El tórax lo van a tener así, como en tonel que le llaman. Así va a ser su tórax. ¿Cómo es el tórax de nosotros? Así normal. Si ustedes ven su tórax más o menos así, es más o menos así, su tórax, como un cilindro, ¿no? Así, ovalado. Pero un tórax de un enfisematoso es así, más circular. Eso se llama en tonel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus pulmones captan mucho aire. ¿Entienden? Sus pulmones captan mucho aire, se inflan mucho. Muy bien. Listo. Entonces, esos son los patrones obstructivos, chicas. Ya saben las enfermedades: asma, EPOC, bronquiectasia, todas las enfermedades de acá. Bien, no se olviden. Y acá estamos viendo cómo es lo normal de un paciente. Este es un paciente normal. Se dan cuenta que es normal porque la pendiente es plana. Pero cuando va empezando a formarse la meseta, ¿ven la meseta cómo va a empezar a aparecer? Se va volviéndose obstructivo. ¿Ven? ¿Sí o no? Empieza la meseta. Cuando aparece la meseta, tu paciente se volvió obstructivo. Listo. ¿Qué más? Ya acabamos entonces hablando un poquito del test de broncodilatación. Como los obstructivos, la mayoría son asma, tienes que saber también diagnosticar asma. Y el asma no solamente es por su triada clínica, ¿no? La triada clínica del asma es STD, sibilantes, tos y disnea. STD. Sibilantes, tos y disnea. Ya. Entonces, antes de diagnosticar por la clínica, también se tiene que diagnosticar por exámenes auxiliares. Y dentro de esos exámenes auxiliares está el test de broncodilatación. ¿Qué se hace? Generalmente eso es en pacientes niños, ¿no? Pero también sirve para adultos. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace? Cuando viene un paciente sospechoso de asma ya con clínica, y yo quiero un papel, una prueba que diga soy asmático, ¿no? Que ya determine, o sea, no solo la clínica, me hago una espirometría con test de broncodilatación. Entonces, ¿qué se hace? Llega el paciente y lo primero que hace, por ejemplo, acá un niño, se le toma la espirometría. Entonces, y acá, ¿qué va a valer más? El BEFS1. Ya, BEFS1. Por ejemplo, tomémosle un BEFS1 60. 60 es leve. Está que todavía con obstrucción leve. Listo. No se está ahogando ni se está muriendo. Si estuviera con 40, con 40 ya se necesitaría ponerle una mascarilla con reservorio, una mascarilla Venturi, ¿no? Porque ya está con 40% con obstrucción, ¿entiende? Pero el paciente está con 60. Listo. ¿Qué hago? Segundo momento, le administro el broncodilatador. El salbutamol. Y ustedes que el salbutamol, beta 2 agonista, estimula los receptores beta 2, broncodilata. ¿No? Acá está lo que dice. Se le administra beta 2 agonista, ¿no? O anticolinérgico, cualquiera de los dos, ¿no? Para que abran los bronquios. Y luego de 15 a 20 minutos viene la parte 3 de la prueba. Le vuelvo a tomar otra espirometría. Y si el BEFS1, por ejemplo, me sale más de 12, una suma de más de 12% que el inicial, o sea, por ejemplo, me sale 72. Ya. Si sale 72, ¿cuánto diferencia hay acá, chicas? 12, ¿sí o no? Ya. Si me sale 72, 73, 74, hasta donde sea, pero mayor o igual a 12, una modificación del BEFS1, yo digo, este paciente estaba obstruido. Le administré broncodilatador y se abrieron los bronquios. Entonces, específicamente era asma. ¿Cómo sería un paciente normal? Vamos a hacer nuestro test de broncodilatación. Normalmente no deberíamos tener un BEFS1 tan bajo. Por ejemplo, tengo 80.
Tengo 80 BEPS1. Listo. Ahora vamos a hacer mi test de broncodilatación de asma, ¿no? Es un test de broncodilatación, de reversibilidad se le llama. Entonces, si llego con 80, me das broncodilatador, se supone que mis bronquios no están cerrados, ¿no? Si estoy normal, no tengo asma, no están cerrados mis bronquios. Entonces, mi segundo BEPS1, mi otra espirometría, tendría que salir 80. O 80 más menos 5, ¿no? 75, 85, dependiendo cómo haga la espirometría. Pero que no haya una diferencia de mayor o igual a 12. Si hay una diferencia de mayor o igual a 12 entre la primera toma y la segunda toma, ya se considera asma. Por eso dice, un aumento del 12% del valor absoluto, mayor o igual lo consideran, del BEPS1 o un aumento de más de 200 mililitros del BEPS1 o de la CBF, determinará una prueba broncodilatadora positiva. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Se entendió entonces, chicas? Así se diagnostica el asma entonces. Porque acá me salió 72. Y hay una diferencia de 12. ¿Entienden? Entonces, efectivamente, tu paciente estaba cerrado, ¿no? Eso es lo importante. Y acá está, ven, lo azulito es sin broncodilatador. Y lo rojo es cuando se abren los bronquios. Ya está broncodilatado. ¿Sí? Si está broncodilatado, su BEPS1 va a aumentar. ¿Se dan cuenta? Y acá también. Ya, listo. Por último, tenemos el patrón restrictivo. Ustedes ya saben cómo es el restrictivo, ya les expliqué. El restrictivo generalmente es fibrosis, alteración del parénquima pulmonar, de la pared torácica. Por ejemplo, acá la famosa escoliosis. Los pacientes con escoliosis no pueden expandir bien su pulmón. Ese es el problema, limitando su expansión. Una cifoescoliosis severa, una parálisis muscular. Parálisis muscular, por ejemplo, como la miastenia gravis. ¿Qué pasa? Que ustedes saben que cuando yo tomo aire y boto aire, o sea, eso se llama patrón ventilatorio, inspiro y expiro. Yo uso también los músculos. El principal músculo de la inspiración, diafragma. Principal músculo de la expiración, intercostales internos. ¿Sí o no, chicos? Ustedes recuerdan. ¿Quién inspira? El diafragma. La mayoría del diafragma. Ustedes saben. ¿Quién expira? ¿Quién me ayuda a la expiración? ¿Quién me ayuda a la expiración? Los intercostales, no externos, sino cambias la E por la I. Internos. Intercostales internos. No se olviden, los dos principales que siempre trabajan. ¿Es normal que trabajen los escalenos, los trapecios, los esternocleidomastoideos? No, no es normal. Lo normal es que trabaje tu diafragma y tus intercostales internos, porque esos son los fisiológicos. Pero si empiezan a trabajar otros que se llaman musculatura accesoria y se conocen como tirajes en la clínica, eso ya es patológico. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, cuando hay parálisis muscular, generalmente el paciente no puede expirar bien, no puede tener un buen patrón ventilatorio. Y ustedes ya saben, ¿cómo me doy cuenta que es restrictivo? BEPS1 baja, CBF bajo. Y entonces la división BEPS1 sobre CBF sale normal, porque como bajó este y bajó este, no tiene por qué bajar la división se mantiene normal, más de 70. ¿Qué hago? Me dicen, leo una espirometría. Primer paso, mira tu BEPS1 sobre CBF. BEPS1 sobre CBF. Si sale menos de 70, eres restrictivo. ¿No? ¿Recuerdan? No, perdón. Si sale menos de 70, eres obstructivo. Porque yo les dije, el obstructivo tiene este cociente bajo. Allá, me salió más de 70. Eres restrictivo. ¿Entienden? No se olviden eso, chicas, ¿ah? El que es un CBF, un cociente BEPS1 sobre CBF normal, es el restrictivo. En cambio, el que tiene bajo el BEPS1 sobre CBF es el obstructivo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hago al ver una espirometría? Primero esta relación. Y después ya tomo el BEPS1 para ver la gravedad. ¿Entienden? Eso es importante. Nada más eso, chicas. Muy bien. Listo. Entonces, esto solamente es para explicarles que en el patrón restrictivo no hay esa curvita, pues, ¿no? Ustedes no van a ver esto de acá. ¿No? En el patrón obstructivo veían acá el BEPS1 y la famosa pendiente, ¿no? Esta famosa pendiente o concavidad. Ya. Pero en el patrón restrictivo lo que vas a ver es que la curva, el BEPS1 se hace chiquito y el BEPS 25-75 también se hace chiquito. ¿Entienden? Esto ves. No sé si se ve ahí. ¿Entienden? Eso es importante. Entonces dibujamos dos curvas para que más o menos se entienda, ¿ya? Vamos a dibujar las dos acá. No hay problema. Lo que queremos acá es que entiendan bien, chicas.
obstructivo, restrictivo. ¿Cómo veo las curvas? Inspiro, expiro. Ya. ¿Qué identifico? BEP1 bajo, porque normalmente, imaginemos que lo normal es este grande de acá, ¿ya? Así, más grandecito, así. Esto es lo normal. ¿Qué veo? BEP1 chiquito, porque la punta está muy pequeña. ¿Ven? La punta no es muy alta. ¿Qué más? Esto de acá, hay una famosa concavidad. Esa concavidad me dice que el BEF2575 está alterado. BEF2575. ¿Y qué enfermedades alteran este BEF2575? Yo les dije, BEF2575 es vías aéreas de pequeño calibre. ¿Qué enfermedades te alteran el pequeño calibre? Ustedes saben, asma, EPOC. ¿Sí o no? Listo. Entonces con eso ya me doy cuenta que esto efectivamente era una curva de obstructivo. Pero ¿cómo es la curva del restrictivo? La curva del restrictivo es igualita a una fisiológica, pero más pequeña. Acá lo dibujamos. Inspiro, expiro. ¿Ven? ¿Hay concavidad? No hay. Está normal, está parecida a una normal. Pero ¿qué pasa? Es chiquita, es pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué es pequeña? Porque hay fibrosis, el pulmón ya está destruido. ¿Entienden? ¿Ya? Eso es importante lo que quiero que entiendan. Acá no se altera, acá lo único que puedo sacar es que el BEF1 está bajo. BEF1 bajo. ¿No? El CBF, ¿cómo va a estar? El triangulito también está bajo el CBF. Está bajo el CBF. Por lo tanto, BEF1 sobre CBF, la relación BEF1 sobre CBF en el restrictivo, R de restrictivo, va a estar normal. Hace rato lo estamos diciendo de nuevo, chicas. Es porque es fija. Muy bien. Listo, para que revisen nada más. Patrón restrictivo, ¿cuáles son las patologías que vemos acá? Si daña la pared torácica, tenemos estas patologías. Daño de pleura, también ya saben. Daño de los músculos respiratorios. Acá está la esclerosis lateral amiotrófica, el Guillain-Barré. Trastornos del parénquima, etc. Y el patrón mixto es una fusión de ambos, ¿ya? Es una fusión de ambos. Es una fusión de ambos. Y se van a dar cuenta en el patrón mixto, porque generalmente la curva es pequeña y tiene concavidad. El paciente inspira, expira y es pequeña con concavidad. ¿Ven? Pequeña con concavidad. Es pequeña, por eso me doy cuenta que es restrictivo y tiene concavidad. Cuando tiene concavidad, ya voy sospechando que es un restrictivo. No, mixto, digo obstructivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, el mixto tiene cuestión de obstructivo y cuestión de restrictivo. Como lo ven acá, listo. Y bueno, por último ya acabamos hablando de la pletismografía. La pletismografía, chicas, listo. ¿Qué más? A ver, no sé si hasta ahí alguna duda, algo, alguna acotación, algo, para ya acabar, chicas. ¿Todo claro? Ya es la penúltima diapositiva ya. ¿Todo entendido? Sí, todo claro. Muy bien, listo. Pletismografía. La pletismografía es otra prueba, otra técnica. Ya, muy bien. Cualquier duda me dicen. La pletismografía ya es otra prueba para ver el famoso volumen residual. ¿Y para qué me sirve el volumen residual? Para hallar la capacidad residual funcional. ¿Y para qué me sirve la capacidad residual funcional? Para hallar la capacidad pulmonar total. ¿Se dan cuenta que es como una cadena? Si no hago pletismografía, no voy a saber esto. ¿Entienden? Ya. Entonces, la pletismografía también va a medir los volúmenes pulmonares y capacidades. Eso es importante. Volúmenes y capacidades. Y te va a dar solamente un parámetro. Ya no es como la espirometría más complicada. La pletismografía es más fácil. La pletismografía te va a dar esto. La pletismografía te va a dar, voy a poner otro color, acá, amarillo, el grado de alteración o qué capacidad pulmonar total tú tienes. Les dije que es TLC, ¿no? Es Total Lung Capacity, ¿no? Capacidad pulmonar total. O sea, te está dando ¿cuál? Esto te está dando de frente. De frente te da este valor. De frente te da este valor. La capacidad pulmonar total o TLC que la van a ver. Y te va a dar distintos valores, ¿no? Si es entre 70 y 80, tú dices, ah, este paciente tiene capacidad pulmonar total, una disminución leve nada más. Si es entre 60 y 70, ¿no?
de referencia, este ya es moderada, disminución moderada. Y cuando ya tienes una capacidad pulmonar total menos de 60, es una disminución severa, una pérdida severa. ¿Entiendes? Y esta de acá, la diferencia que tiene con la pletismografía, que se realiza en una cámara aislada, una cámara aislada y cerrada. Eso es importante. Ya, no olviden, eso es importante. Entonces, la pletismografía, vamos a escribirlo acá, nos va a ayudar principalmente, vamos a ponerlo, otro color acá, listo. Nos va a ayudar principalmente a hallar el volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Eso es lo más importante. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, esto es súper importante. Ya les mencioné los valores de disminución. Normalmente no debería, ¿cuánto debería estar la capacidad pulmonar total? Esta debería estar más de 80%. Más de 80%. Eso es importante. Pero Julio, ahí vamos a los extremos, allá. Lo normal es de 80%. Eso es importante. 80 hasta 120%. ¿Ya? Eso es importante. 80 hasta 120%. Hasta ahí es lo normal. Menos de 80. Menos de 80. ¿Qué dije? Que ya es patológico. Acá está patológico ya porque está muy disminuida tu capacidad pulmonar total. Algo está dañándola. No sabemos, pero algo. Más de 120 ya es mucha capacidad pulmonar total. También algo está dañando eso. ¿Entienden? Cuando yo tengo una capacidad pulmonar total, imagínense, esto es 80-120. Esto es el TLC. TLC, Total Lung Capacity. Si es menos de 80, ya les dije, si es menos de 80, vas a sospechar de un trastorno más restrictivo. Restrictivo. ¿Ya? Restrictivo, eso es importante. Eso es lo que me olvidé mencionar. Y acá mencionas más, a ver, vamos a ponerlo más bonito acá. R de restrictivo. Capacidad pulmonar total, total, ¿no? Total lung capacity, menos de 80%, sospecha restrictivo. Más de 120%, que sospechas, obstructivo. Obstructivo, ¿ya? Entonces la pletismografía también te ayuda a decir obstructivo o restrictivo, pero como es una prueba que no es usual, ¿cómo tú diagnosticas? Con espirometría nada más, ¿entiendes? Pero la pletismografía te puede ayudar a que halles la capacidad pulmonar total. Y tú ya sabes, ¿no? 80-120, lo normal. Menos de 80 significa que ese pulmón ya no está actuando como antes y algo lo está dañando. Está perdiendo algunos lóbulos, está perdiendo algunos segmentos, entonces restrictivo. Capacidad pulmonar total más de 120. Ese pulmón es atrapador de aire, está metiendo mucho aire. Entonces, ¿quiénes son los pulmones atrapadores de aire? Los obstructivos. Acá aquí en patologías, asma, EPOC, ¿no? Asma y EPOC, los principales. Acá, ¿quiénes estarían? En el contrario, restrictivo. Ahí estarían, por ejemplo, fibrosis, clásico, fibrosis. ¿Qué más? Atelectasias, las atelectasias, ¿no? Vamos a ponerlo atelec nada más, ¿ya? Atelectasias, eso es importante. ¿Qué más? Efusión pleural, daños de la pleura, la efusión pleural. ¿Qué es la efusión pleural? Es un daño en la pleura, ya lo vamos a explicar ahorita. Efusión pleural. Ya, eso es importante. Efusión pleural. Generalmente la efusión pleural es como cuando vemos el pulmón acá así, ¿no? Normalmente la pleura está pegada con la parietal y la visceral están plegadas así, ya. Pero cuando nosotros vemos que la pleura invade el pulmón, ¿no? Y comprime el pulmón, porque puede haber aire líquido acá, eso se llama efusión pleural, ¿ya? Efusión pleural es cuando la pleura invade el campo pulmonar. Eso es importante, efusión pleural. Listo. No olviden, infusión pleural. Generalmente estos trastornos ocurren, pues, por ejemplo, tu paciente tenía una placa normal, su pulmón estaba normal, despejado, en un día o en horas, de la nada ves así, ves todo esto negro. Y tú dices, oye, ¿qué pasó? No se puede producir una neumonía en horas, o una atelectasia, un neumotórax, no, nada. En horas nada más. Ah, y el día siguiente, el pulmón está normal. Ah, era una efusión pleural. ¿Entiendes? Como que la parietal y la visceral se despegan, ¿no? Y la visceral invade el campo pulmonar. Eso es importante.
Es el de fusión pleural. Muy bien. Y ya acabamos con el famoso test Delco. El famoso test Delco es lo último ya que vamos a ver, es el famoso test de difusión del monóxido de carbono. Test de difusión de monóxido de carbono. Súper importante. Muy bien. Entonces, vamos a ver. A ver, esperen, justo acá a ver, hay algo más importante. Ya, anoten bien esto, por favor, chicas. ¿Ah? Menos de 80, restrictivo, más de 120, obstructivo. Esto les iba a dar una fija más. Ya para acabar. 5 minutos será que acabamos, chicas. Listo. Les dije que la pletismografía te ayudaba a hallar volumen residual y capacidad residual funcional. Y lo que te daba el TLC. Capacidad pulmonar total. Ya sabemos cuando es menos de 80, cuando es más de 120, ya les dije. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Ellos, ya no veamos al TLC, veamos a ellos. Volumen residual funcional y capacidad residual funcional. Muy bien, vamos acá. Van a haber dos casos. Si están aumentados el volumen residual o está disminuido, tanto el volumen residual como el volumen de capacidad residual funcional. Entonces va a depender. Eso es importante también que veas en la pletismografía. La pletismografía me ves primero tu capacidad pulmonar total, el TLC. Pero no te olvides también de visualizar el volumen residual funcional y la capacidad residual funcional, los dos. Entonces, si están aumentados, tú vas a pensar, ¿no? Que ese pulmón, yo les dije, ¿qué es volumen residual? Es la capacidad que tiene, es el volumen que tiene tu pulmón que lo mantiene distendido, que lo mantiene sin colapsar. Entonces, si yo tengo mucho volumen residual, yo también sospecho un patrón obstructivo. Obstructivo. Eso quiere decir que tengo mucho volumen residual, o sea, mucho espacio muerto. ¿Ya? Obstructivo. Sospecho de un cuadro obstructivo. Y acá, ya saben, asma. Acá podría ser asma también. Acá otra patología aparte del asma podría ser el enfisema. Enfisema. Ya saben, el enfisema. Después lo vamos a explicar más bonito qué es el enfisema. ¿Ya? Eso es importante, enfisema. Y también otras patologías, ¿no? Más obstructivas. Eso es importante. Obstrucción del bronquio. Obstrucción bronquial. Obstrucción del bronquio. Listo. Y por último, si están bajos, ya sospechas de qué. Si están bajos, ya sospechas de un patrón restrictivo. Restrictivo. ¿Por qué? Porque hay muy poco espacio muerto en tu pulmón. Por así decirlo. ¿Qué es el espacio muerto? Es la cantidad de aire que yo tengo en mi pulmón que normalmente lo mantiene todo plegado, ¿no? Lo mantiene todo distendido. Entonces, si yo tengo un pulmón que ya murió o que ya se fibrosó y no funciona, voy a tener menos espacio muerto, ¿no? Porque ya esa parte del pulmón ya está desfuncionalizado, ya no funciona. Entonces, cuando tú tienes fibrosis, tienes otras patologías restrictivas, si fue escoliosis, otras cosas, ahí volumen residual y capacidad residual funcional están bajas. Y ahí sospechas, ¿no? Trastornos de la caja torácica, si fue escoliosis, la obesidad, ¿no? Te preguntan, ¿obeso qué hace? Obeso es restrictivo. El obeso es restrictivo. Entonces ahí tienes que ver la caja torácica. Miastenia gravis, restrictivo. No, eso no se olvida. ¿Qué más? Entonces eso sería lo principal, chicas. No olviden. Listo. Y nos despedimos ya con el test Delco, que es lo último ya. Entonces el test Delco ya es otra pruebita muy importante que nos va a ayudar a ver cómo está la membrana alveolo capilar, ¿no? Dibujemos acá un alveolo para que entiendan. Este es un alveolo, así, como una uva. Acá está viniendo su capilar sanguíneo. ¿Sí o no, chicas? ¿Se entiende? Ya. Acá va a existir una membrana entre esos dos, que se llama membrana alveolo capilar. Ustedes ya saben en la anterior clase que tenía que pasar ¿cuántas capas para llegar el oxígeno de acá a acá? 5 capas, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Y después eso ya es cuestión de otra clase. Bien. Entonces, si yo soy el oxígeno, soy este puntito rojo, soy oxígeno, vengo al alveolo, tengo que pasar la célula alveolar, el epitelio alveolar, ¿no? Ajá. Ya, ok, Silvano, no te preocupes, ya. Acabamos en... Ya igual va a quedar grabado.
Entonces, acá tengo el oxígeno, voy a pasar por el epitelio alveolar y voy a meterme al capilar, a la sangre. Este es el capilar. Este soy el oxígeno, doy un saltito a la sangre. Listo. Porque entonces tengo que atravesar la membrana alveolo-capilar para pasar. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? El test DELCO va a usar al monóxido de carbono. Lo que estás viendo acá, este paciente de acá le está entrando monóxido de carbono por la boca, acá por esta boquilla. Él aspira ese monóxido. Entra ese monóxido. Y ese monóxido entra y rápidamente, como acuérdate que el doctor le va a explicar después, cómo es el oxígeno. La afinidad que tiene lo que podría decirse, a ver, la afinidad que tiene el oxígeno con la hemoglobina, por así decirlo. Acá tienes, esto rápidamente lo explicamos. Tenemos estos gases, tenemos oxígeno, tenemos CO2 y tenemos monóxido. Ya. Esto es importante. ¿Cuál de ellos tiene más afinidad a la hemoglobina? El monóxido de 200. Eso seguro le va a explicar Casanova, el doctor Casanova. El dióxido de carbono, 20. Y el oxígeno, como 2 o como 1. Entonces siempre les dicen, ¿la hemoglobina con quién se va? Con el peor es nada, o sea, el oxígeno. Pero si le das la oportunidad a la hemoglobina de irse con el monóxido, se va en una, porque tiene bastante afinidad al monóxido. Por eso en los incendios, ¿qué pasa? Se libera monóxido, la hemoglobina se satura con monóxido y ya no puede transportar oxígeno porque se quedó con el monóxido. Y entonces el paciente se muere porque no hay hemoglobina que transporte oxígeno. Y por eso es que a los pacientes en los incendios se le tiene que poner oxígeno al 100% para romper esa unión entre hemoglobina y monóxido, ¿no? Ya. Entonces, lo mismo en el test DELCO. En el test DELCO te van a dar monóxido por acá, ¿ya? Y van a salir dos resultados, o test DELCO bajo o test DELCO alto. Y va a depender eso es importante, va a depender. Muy bien, a ver, entonces, eso es para entenderlo, es siempre un poquito complicado, pero rápidamente, Andrea, ya, 2 minutos acabamos. Imagínate esto, están ingresando por ese tubo 100 de DELCO, ¿ya? Listo, 100 de DELCO. Muy bien, 100 de DELCO. Como es monóxido, tiene bastante afinidad, ¿ya? Tiene bastante afinidad, entra el monóxido acá, yo soy el monóxido, entré, ya, entro rápidamente y entro al capilar con todo, ya, y me uno al eritrocito que me está esperando acá, listo. Pero no todo se une, ¿eh? No todo se une porque, o sea, hay otros gases, tiene que hacer competencia, pero se une la mayoría. Entonces, el paciente, ¿qué hace? Metió 100 de monóxido, ¿no? Entró, pero a la salida ya no salen los 100, sale menos, porque hay un porcentaje que se ha quedado, ¿sí o no? Ya, por este tubo es la entrada de monóxido y por este tubo de acá es la salida. Ya, entonces, entró 100 y salieron 50. ¿Y eso qué significa? A ver, que 50 se quedaron en el cuerpo. O sea, hasta ahí se entiende. Ya, ¿cuándo se llama test DELCO alto? Test DELCO alto. El test DELCO alto que se da sobre todo, ¿no? Acá, ¿cuánto es la diferencia, Andrea? La diferencia es 50, ¿sí? Ya. Eso es. Ese numerito de acá, la diferencia entre el pre y el post, ese es el DELCO. Ya. ¿Cuándo está aumentado? Cuando esto tiene que ir más de 50, tiene que ser 60, cuando tiene que ser cuando está aumentado el test DELCO, ¿no? Esta diferencia ya no va a ser tan alta. Lo vamos a explicar ahorita poco a poco. Solo quiero que entiendas, cuando tienes test DELCO alto, ¿qué te dice? Te dice que tienes 1, hemorragia alveolar. Hemorragia alveolar. Y 2, insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa hemorragia alveolar? Que en tu alveolo acá hay eritrocitos que no deberían haber. Hay. Y si hay eritrocitos, ¿qué va a pasar con el DELCO? El DELCO, el monóxido, de lo que entraban esos 50 y salían 50, ya no van a entrar 100 y van a salir 50. Sino en este caso de este paciente con test DELCO aumentado, ¿qué va a pasar? Lo ponemos rápidamente. Van a entrar 100. ¿Y cuánto van a salir? 0. O van a salir 20, por ejemplo. ¿No?
100, 20. 100 menos 20. ¿Y cuánto se quedó adentro? 80 se quedó adentro. Y yo digo, oye, pero ¿por qué? Si lo normal es que salga 50, ¿no? Pero 80 no. Allá. Entonces yo digo, aumenta la diferencia del pre y el post. Cuando la diferencia entre el pre y el post aumenta, ¿no? Aumenta, eso te dice que es un test delco alto. Test delco alto. ¿Entiendes? Es por eso se llama. Test delco alto se llama a que aumente la diferencia. ¿Ya? Eso es importante. ¿Y por qué aumentó? Porque en la hemorragia intraveolar hay eritrocitos que jalan el monóxido y hacen que el monóxido se quede ahí. O en la insuficiencia cardíaca, los capilares están engrosados. Este capilar en la insuficiencia cardíaca está gordito porque hay hipertensión pulmonar. ¿Entienden? Entonces, este capilar está gordito y entonces agarra más monóxido porque llegan más eritrocitos. Ese capilar está dilatado. ¿Ya? Entonces, te dicen test delco alto, tú dices, ah, ya, test delco alto significa que entró 100 o entró bastante monóxido y salió poquito. Ah, entonces la diferencia entre el pre y el post es alta. Y por eso acá sospecho hemorragia intraalveolar o insuficiencia cardíaca. Listo. Ahora vámonos al otro ejemplo. Test delco bajo. ¿Ves que no es tan difícil de entender? Solo es cuestión de saberlo explicar, porque esto a veces no lo explican bien y no se entiende. Test delco bajo. Test delco bajo tenemos ya también las otras enfermedades. Enfisema, para que lo apuntes, ¿no? Enfisema, el enfisema, y también tenemos el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Hipertensión pulmonar y enfermedades intersticiales, o sea, las enfermedades que dañan la membrana alveolo-capilar. Eso es importante, membrana alveolo-capilar, como MAC lo ponemos. ¿Qué va a pasar? Acá, ya, el paciente entra 100. Ya, entra 100. Ahora, ¿qué pasa? Esta membrana alveolo-capilar que estoy viendo acá está dañada, está fibrosada. ¿O qué pasa? En el tromboembolismo tú sabes que hay una obstrucción del capilar pulmonar. Entonces, si se obstruye este capilar acá, por ejemplo, ¿no? Acá hay una obstrucción, acá hay un tapón, una obstrucción acá. ¿Va a entrar el eritrocito acá, sangre? No. Entonces no va a haber buen intercambio, el monóxido no se va a unir, ¿no? El monóxido va a venir, oye, no hay eritrocito, ya me regreso nomás. En el tromboembolismo, por ejemplo. En el daño de la membrana alveolo-capilar, en fibrosis, ¿qué va a decir? El monóxido va a querer, oye, quiero entrar, pero la membrana alveolo-capilar está fibrosada y no le deja entrar. En el enfisema también. En el enfisema, la membrana alveolo-capilar también está dañada. ¿Entiendes? Entonces va a entrar 100 y ¿cuánto va a salir? Ya no va a salir 50, sino de esos 100 van a salir 80. Y tú dices, oye, 80. Eso quiere decir que algo está pasando en tu membrana alveolo-capilar, porque o sea, ingresa 100 y casi nada se quedó adentro, solo 20. ¿Cuánto sale acá la diferencia? 20. O sea, la diferencia entre el pre y el post es baja. La diferencia. ¿Entiendes? Eso es lo que quiero que entiendas. Cuando te dicen test delco bajo, es diferencia baja. Ya, eso es nada más. Entonces ya sabes las patologías: enfisema, tromboembolismo, daño de la membrana alveolo-capilar. Y bueno, eso sería todo, Andrea. Muy bien, entonces, yo creo que ya la clase quedó bien explicada. Con este video yo pienso que sí lo vas a entender mejor que la clase, ¿eh? Y bueno, sería ya, ¿alguna duda, algo? Ya para vernos la próxima. ¿Todo claro? ¿Sí? Hola. ¿Me escuchas? Sí, Andrea, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Ya, ¿tienes alguna duda por si acaso? No, todo bien. Ya, listo. Entonces, nos estamos viendo. Entonces, Andrea, mañana su última clase, porque creo que el domingo van a tener parcial, voy a ver. O si no, le voy a decir para que sea lunes o martes, tal vez, para que estudien un poco. ¿Ya? Ya, Julio, gracias. Listo, Andrea, nos vemos. Buenas noches. Listo. Ya. Buenas noches, chao. Buenas noches, ya nos vemos.